Muy buenos días a todos. Me da gusto saludarlos en este sábado. Gracias por estar aquí. Tenemos con nosotros una plática más el día de hoy a cargo ahora del doctor Juan Carlos Lobato Valdespino. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cursó la maestría en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, diplomado en estudios avanzados en proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Cataluña, doctorado en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, proyectista, constructor y supervisor de obras arquitectónicas en diferentes despachos, investigador en la línea de procesos digitales, enseñanza y teorización del diseño arquitectónico. El doctor es exdirector de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. Actualmente integra el núcleo académico básico de la maestría en diseño avanzado y es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias, doctor. Tenemos por aquí a nuestro director, maestro Moisés García Mendoza. Le damos la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, maestro Rufino. Buenos días a todos y a todas. Simplemente para agradecer al doctor Juan Carlos Lobato esta disposición que tiene para presentar esta seguramente interesante plática para todos nuestros jóvenes, porque, bueno, sabemos que es un esfuerzo en el fin de semana y le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, en nombre de toda la comunidad de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Realmente el esfuerzo que ustedes hacen como investigadores de nuestra Universidad Michoacana es muy loable en disponer de su tiempo para difundir todos los temas de ciencia y todos los temas que ustedes trabajan en su entorno para que los jóvenes de preparatorianos puedan tomar decisiones más adecuadas hacia sus elecciones de carrera. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. No quiero quitarle mucho el tiempo porque sabemos perfectamente que la hora se va como agua. Y me quedo aquí para escucharlo muy atentamente y dar las gracias a la maestra Erika y a todo su equipo, al maestro Rufino, la maestra Gaby, el ingeniero Roberto, por todo este esfuerzo que hacen para que este proyecto se lleve a cabo cada sábado con sábado. Muchísimas gracias y felicidades, doctor. Bienvenido. Aquí estamos muy atentos. Maestro Moisés, pues muchas gracias por las palabras y por esta invitación al maestro Rufino, a la maestra Erika. Hace rato que aquí estuvimos con el maestro José Roberto. La verdad es que para mí es un honor, un gusto estar con ustedes. Cuando me hicieron la invitación dije, sí, pues me parece muy bien un lugar donde podemos hablar pues precisamente de la profesión del arquitecto, pero vista con otro enfoque, porque creo yo que en los chicos ahora en esta etapa que están decidiendo qué carrera tomar, tienen muchas dudas. Les digo, yo decidí ser arquitecto cuando estaba formado en la fila para sacar la ficha de a qué escuela iba a entrar de la universidad. O sea, yo me formé y todavía no sabía estrictamente en dónde iba a ser mi decisión. Tenía dos opciones, ingeniero civil y arquitecto. Pero finalmente, bueno, me decidí por arquitectura y no me arrepiento de la decisión. Me voy a permitir compartir la pantalla para acompañar de imágenes pues lo que les voy diciendo. A mí me gustaría empezar tratando de definir cuál es la idea del diseñador, del arquitecto, y que en muchos casos se asocia con imágenes como de un constructor de la ciudad, de un constructor de edificios, que parecería ser como muy importante, como un actor muy importante de todos estos procesos. Y cuando ve los edificios, de verdad, piensan en los arquitectos, ¿no? Pues sí, creo que esa idea es, hasta cierto punto sigue siendo vigente,
pero resulta que en últimas fechas la profesión del arquitecto ha tratado de incorporar una visión también hacia otra parte de la sociedad que de repente pues no tiene mucho acceso a este tipo de servicios. Bueno, pues esta señora, que es una autora de novelas, es rusa, hizo un libro que se llamó El Manantial, que es un clásico para nosotros los arquitectos, porque es una novela que habla de la historia de un arquitecto de épocas de los años 50, en el cual se ve mucho la imagen de cuál era el ideal del arquitecto. Vamos a ver si se logra proyectar. Si ustedes logran ver esto, me avisan, si no yo se los platico. ¿Sí lo lograron ver? Sí, sí se ve. Vale, pues entonces lo dejo correr, son 3 minutitos. You've done a beautiful job. The board is quite impressed by the project you submitted. It's a tremendous assignment, an unusual opportunity for an architect. You're unknown, but you'll be famous when this building is erected. It's the chance you've wanted for years, isn't it? Yes. It's yours. On one minor condition. Oh, it's just a small compromise. And when you agree to it, we can sign the contract. Oh, what is it? Well, of course, we wouldn't alter your plans in any way. It's the brilliant ingenuity of your plans that sold us on the building. But its appearance is not of any known style. The public wouldn't like it. It'd shock people. It's too different, too original. Originality is fine, but why go to extremes? There's always a middle course. So we want to preserve your beautiful design, but just soften it a little with a touch of classical dignity. Here. We've had this made to show you our general idea. It's very simple. All you have to do is copy. We want you to adapt your building like this. Now there's a touch of the new and a touch of the old. So it's sure to please everybody. The middle of the road. Why take chances when you can stay in the middle? You see? It doesn't spoil anything, does it? And we must always compromise with the general taste, Mr. Rhodes. You understand that, I'm sure. No. If you want my work, you must take it as it is or not at all. But why? A building has integrity, just like a man, and just as seldom. It must be true to its own idea, have its own form, and serve its own purpose. But we can't depart from the popular forms of architecture. Why not? Because everybody's accepted them. I haven't. You wish to defy our common standards? I set my own standards. You intend to fight against the whole world? If necessary. But after all, we are your client, and it's your job to serve us. I don't build in order to have clients. I have clients in order to build. Mr. Rourke, we can't argue about this. The decision of our board was final. We want these changes. Will you accept the commission on our terms or not? You realize, of course, your whole future is at stake. This may be your last chance. Well? Yes or no, Mr. Rourke? No. You realize what you're doing. Right. Look, this is sheer insanity. Can't you get in just once? After all, you have to live. Not that way. How else? But you have to work. I'd rather work as a day laborer if necessary. Well, can you beat that? No. It was you who recommended this Rourke in the first place. You chose him. You said he would be good. Wasn't he? You suggested those changes. You said he'd accept them. Oh, yes, so I did. Of course, as I told you, Mr. Gale Wyland wants buildings that show a classical influence. Then why did you pick this man? An experiment, gentlemen. A very interesting experiment. What are we going to do? Pick another architect, of course. Yes, Mr. Bueno, ahí se acaba el corte. Bueno, pues no sé si alcanzaron a percibir precisamente esa idea del arquitecto de los 50, los 60, que tenía un superego hacia su obra, la propuesta, lo que creía, lo que defendía.
Inclusive podía darse ese lujo de decir, bueno, pues mi proyecto lo quiero así. Pues ahora sucede que los arquitectos, en todos estos cambios estructurales que ha tenido la sociedad y cómo funciona, pues no participa en la mayoría de las construcciones de una ciudad. Hay datos, estadísticas que mencionan que las ciudades se construyen hasta en un 80% por no profesionales de la arquitectura, ni entendiendo por esto arquitectos, ingenieros, y sucede que muchos se construye pues por autoconstrucción. Entonces, esa es una realidad muy, muy, muy fuerte, y precisamente es donde quiero yo hacer algunas acotaciones a esto que está sucediendo. Para empezar, esta imagen que les traigo, esta diapositiva que les traigo, es algo que nos puede ubicar un poco en lo que está sucediendo y en eso que acabo de mencionar. Dice, la separación entre saber y hacer ha sido tradicionalmente el sello distintivo del aprendizaje escolar universitario. El énfasis de los programas de estudio ha estado en extraer los principios, conceptos, hechos esenciales y enseñarlos en una forma abstracta y descontextualizada. Entonces, muchos de lo que sucede en la carrera de arquitectura está situado precisamente en esta idea. O sea, en nuestra formación de arquitectos generalmente nos enseñan a hacer diseños de edificios de gran escala, y de repente sí es una posibilidad, pero de lo que les acabo de mencionar es una posibilidad de un 20% de poder actuar en ese campo laboral, y hay un 80% donde no se está dejando de lado lo que puede hacer un arquitecto, y es precisamente esa idea de entender ese 20% donde podemos trabajar los arquitectos. Por eso es el motivo de la plática, y para que ustedes, chicos, vean que el arquitecto pues no nada más es esa imagen que acabamos de ver. Dice, llevar a la práctica una correlación entre el ámbito teórico y el aplicado, dar referentes teóricos al estudio del territorio, dotar de praxis contextualizada la reflexión teórica en ámbitos de trasfondo, tonos y épocas diferentes, ¿sí? Entonces, esta es una cita de un sociólogo que trata de entender cómo son esos procesos de construcción de la ciudad. Y entonces, en esos procesos de construcción de la ciudad, cabe la reflexión de dónde está situado el arquitecto, y yo lo ubico aquí en este cuadro verde, en este círculo verde, perdón. Y entonces hay una oportunidad para que pueda desarrollar su trabajo, un problema-solución, pero que eso tiene que ver con una sociedad, con leyes, con clientes, con culturas, con personas, sobre todo eso, personas. Creo que a los arquitectos nos ha faltado entender mucho que el objetivo de nuestro trabajo no es estrictamente hacer un edificio, sino más bien entender que es proponer un satisfactor, algo que le brinde todas las condiciones de hábitat a las personas. Entonces, cuando entendemos esta idea de hábitat de las personas, los edificios parecen ser como segundo término, y creo yo que es una de las posturas más dignas y más importantes que puede tener un arquitecto. De hecho, cuando hablamos de este tema y cuando vemos que a nivel mundial hay una crisis de cómo los arquitectos participan en la sociedad, por ahí de los 80s, en una revista muy importante, Architectural Record, empieza a ver como esta parte de reflexión de lo que está sucediendo en nuestra profesión. Y entonces ahí hay algo, la portada es demoledora, pero ahí hay ciertas cosas que son súper importantes. Por ejemplo, al lado derecho dice responsabilidad social, que ese es uno de los temas que también traigo y que voy a poner en la mesa,
la gran recesión, el cambio climático, las tecnologías disruptivas, las marcas de los arquitectos, la globalización, y esto pues tal vez como un espectáculo que también de repente no deja de serlo y se pone como algo pues que deslumbra muchas veces, ¿no? Y las portadas de esta revista en los 80 siguen siendo lo mismo, o sea, llevar el trabajo del arquitecto a un nivel donde pueda ser conectado con los problemas reales, lo que está sucediendo en el territorio. Bueno, esta es una captura de pantalla. Les voy a recomendar este sitio. Al lado izquierdo lo pueden encontrar, es Word on Methods, y es un contador que está cambiando constantemente. Y entonces, cuando vemos que la población mundial actual casi llega a los 8,000 millones de personas, pues nos podemos dar cuenta de que en esos 8,000 millones de personas hay una diversidad de contextos, de realidades, de necesidades diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que si le dan una checadita a esa página se van a quedar asombrados y de ver todo lo que maneja el crecimiento de este año, las muertes de hoy. Es impresionante ver cómo el cursor va avanzando. Esta es una captura de pantalla creo que de hace un año la hice, pero sí se ve súper espectacular cómo va cambiando esos números en tiempo real. Y hay mucha información. Y entonces, pues bienvenidos a la realidad. Esa es la realidad, o sea, eso es donde nosotros vamos a tener que incidir, donde nosotros vamos a tener que actuar. Y muchas veces hablamos de realidad como si fuera una realidad única y un concepto universal. Entonces, cuando hicieron este experimento es una metáfora realmente, no es un experimento, son 5 ciegos 5 personas que les vendan los ojos para que no puedan ver. Entonces les ponen un elefante enfrente y los ponen en diferentes partes del mismo elefante. Y entonces, dependiendo de la parte que estén tocando, pues lo que está sucediendo es que cada uno tiene una percepción diferente, ¿sí? Y entonces ahí les preguntan, ¿qué es lo que están tocando? Y uno, pues es como un gran abanico que le está tocando las orejas. Otro es como un gran árbol que le está tocando la pata. Otro es como un alto muro, pues una parte del estómago del elefante. Es como una soga, le está agarrando la cola, ¿no? Es como una lanza, le está agarrando la trompa. Bueno, no, más bien los colmillos, ¿sí? Entonces, y el último es como una serpiente, pues le está agarrando la trompa. Entonces, dependiendo de dónde estemos y qué estamos percibiendo, la realidad es diferente para todos, aunque es un mismo planeta, un mismo mundo, etcétera, etcétera, pero depende mucho de dónde estamos, ¿no? Tocando esa realidad. Entonces, esta cita es fabulosa, dice, no hay una sola realidad, existen múltiples realidades. No hay un único mundo, sino muchos mundos, y todos discurren en paralelo. Cada mundo es la creación de un individuo. Esta reflexión la hago porque desde el punto de vista del diseño hay un proceso genérico que damos por aceptado, que es, en el primer momento, un diseñador tiene que entender cómo es esa realidad, una aprehensión de la realidad existente. Después, proponer cómo se va a cambiar esa realidad. Y por último, construir ya materialmente una nueva realidad. Entonces son 3 momentos que tienen que ver con el proceso genérico del diseño, y por eso siempre me gusta hablar de este tema de la realidad. Bueno, ya entrando en el campo que nosotros queremos, desde el cual queremos ver la práctica
acerca de la arquitectura, me parece súper importante entender que nosotros como universitarios tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad, porque hablando de la universidad pública, pues debemos entender que la universidad pública se sostiene y es parte de una consecuencia de que la sociedad la apoya económicamente, con el prestigio, con el reconocimiento, y entonces parece ser que esa parte de que la sociedad pone todas sus esperanzas y frases en la universidad, a veces los universitarios no la entendemos, ¿no? Parece que no tenemos, parecería como una responsabilidad con la misma, y bueno, pues hay muchas cosas que debemos de entender de esta responsabilidad. Este es un cuadrito que lo pueden encontrar en muchos lugares en la red, pero me gustó ponerlo aquí porque es parte precisamente de esta explicación, y cómo, si la universidad se debe a una sociedad, de qué manera la universidad puede regresar ese apoyo y ese reconocimiento que la sociedad tiene hacia la misma. Entonces, por eso es importante que nuestro trabajo como universitarios no pierda de vista esto. Es decir, entender los problemas sociales, entender cómo son y entender de qué manera podemos dar una propuesta, siempre es un compromiso de nosotros como universitarios. Bueno, para esto les traje algunos ejemplos de este tipo de prácticas que se dan a nivel global, y después les voy a presentar algunas prácticas que hemos hecho allí en nuestra facultad, tratando pues siempre de ir conectándonos con lo que está sucediendo en la realidad y los problemas sociales. Esta tablita que hice, la hice en tres apartados. Uno, los despachos que actualmente se dedican a este tipo de proyectos sociales, porque pues ya también en la práctica cotidiana hay un sector de despachos que ya empiezan a entender esta idea de que sus proyectos sean estrictamente sociales, ya no como la imagen del manantial que vimos al principio, sino como una idea de una práctica profesional que es remunerada, pero que es remunerada de una manera muy mesurada, ¿no? O sea, creo que hasta ahorita los despachos que se dedican a esta idea de prácticas, pues son despachos pues sencillos, pero con mucha dignidad y que realizan un trabajo muy importante. Pero también hay antecedentes de este tipo de prácticas en algunas universidades a nivel mundial. Se han dedicado a esta idea, y por ejemplo en Talca, en Chile, hay una universidad que se dedica exclusivamente a este tipo de proyectos. En Sheffield, en Gran Bretaña, también la universidad se conecta con este tipo de ideas y sus proyectos son también de ese tipo. Y aquí mismo en la UNAM, la UNAM está dividida en 6 talleres, y entonces cada taller tiene como una característica muy peculiar. Y entonces hay un taller que se llama autogobierno, que por cierto surgió a finales de los 60, el movimiento del 68 lo provoca, y es un taller que se dedica exclusivamente a este tipo de proyectos sociales. Y bueno, hay algunas muestras, algunos ejercicios que se han desarrollado curiosamente en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, alguien pensaría que los estudiantes del Tecnológico de Monterrey se dedican exclusivamente a hacer estos proyectos de gran escala, inmobiliarios, que son muy vistosos. Pues no, también tienen talleres que se han dedicado a hacer este tipo de proyectos sociales. Y bueno, pues investigación hay desde
Ezio Mazzini, el italiano, Víctor Papané, que es de los que puse ahí una cita, es ruso, Gustavo Romero, González Lobo, Suárez Parellón, pues esa es la gente de la UNAM que ha promovido hasta este momento pues estos tipos de proyectos aquí en la UNAM, en el taller de autogobierno. No sé, me gustaría, como no los veo, estoy viendo nada más mi proyección, me gustaría que me dijeran qué les parece o qué les interesó de lo que acabo de decir o qué dudas tienen para seguir, un poco como para sentir que estoy conectado con personas. ¿Alguna duda, compañeros? Sí, comentarios, ¿no? O sea, nada más quiero como que, digo, sí, me están poniendo atención. Sí, doctor, por aquí andamos y lo estamos escuchando atentamente. Fíjese que algo que me gustaría que usted pudiera facilitarnos sería la presentación que nos está exponiendo, porque por ahí vi algunas citas que no alcancé a recuperarlas y me gustaron mucho, sobre todo la anterior a esta diapositiva. Entonces, si en algún momento puede compartirnos su presentación ahí con la maestra Erika o el maestro Rufino. Sí, con gusto. Mucho. Sí, seguramente esa parte donde dice que la enseñanza del aula se disocia muchas veces de la realidad social, ¿no? Así es, esa me gustó mucho. Sí, es muy provocadora, pero fíjate que creo yo que en cierta parte es lo que sucede, ¿no? O sea, creo que yo no estoy convencida de que todo es malo o todo es bueno, sino siempre hay cosas que son buenas y malas, parte de bueno o malo. Y a mí me parece que es importante siempre, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, tener una preparación de las herramientas que la disciplina te requiere, por ejemplo, el dibujo, por ejemplo, esa capacidad de creativa, por ejemplo, esa capacidad de entender cómo funcionan los espacios, etcétera. Eso no está en discusión, creo que eso es evidente, pero sí, en un momento dado, esas habilidades y esos conocimientos que tenemos, ¿cómo se conectan con la realidad? Creo yo que es el reto, ¿no? Entonces, por eso lo planteo así en esta plática, ¿vale? Bueno, si no hay otro comentario, pues podemos continuar. Gracias, doctor. Sí, no, hombre, ¿de qué? Al contrario. Bueno, pues les voy a traer algunos ejemplos de este tipo de ejercicios y este tipo de actividad que a veces, fíjense, a veces no era tan reconocido en estas revistas que les acabo de presentar, en esas portadas, y sin embargo, empieza cada vez más como a ser parte de la cultura de los arquitectos, entender este tipo de imágenes. Estamos viendo un despacho que se llama Al Borde. Este despacho es ecuatoriano. Y es un despacho de unos chicos que se han metido a trabajar con estas áreas de la ciudad, del periurbano, de donde hay un montón de necesidades. Entonces, este proyectito es un comedor donde la comunidad va precisamente a recibir alimentos como apoyo, un apoyo social. Pero lo interesante del proyecto es que este proyecto es un reciclaje de una estructura de una Bienal de Arquitectura. Entonces, en la Bienal de Arquitectura se presentaron los pabellones y fue el Infonavit precisamente a presentar un pabellón, y toda esta estructura que están viendo, la principal, o sea, las vigas principales, las recuperaron la recuperaron precisamente del pabellón, y entonces las pidieron y se las dieron, y entonces hicieron este proyectito, ¿no? Lo interesante es que, bueno, para hacer el proyecto, lo subieron en una plataforma, como es de madera, pues ustedes imaginarán, que no debe estar totalmente pegado al piso porque se empieza a deteriorar, y entonces hicieron todo ese soporte, allá hay llantas y todo
O sea, una cuestión técnica que tenían que resolver, pues la resolvieron bien, ¿no? Y entonces, ese es el interior. Entonces, cuando ustedes reflexionan y dicen, ¿a poco esto hacen los arquitectos? Pues sí, o sea, esto lo hizo un arquitecto. Y entonces no solo hace ese tipo de arquitectura que son grandes edificios, sino también pues este tipo de arquitectura que soluciona problemas reales, ¿no? Este es otro, es un despacho que se llama Rural Studio, y entonces este es una especie como de lugar donde hacen en una área rural, hacen unas reuniones, la gente de ahí, para poderse poner de acuerdo cómo van a producir. O sea, es un ámbito rural precisamente. Y entonces, en este ejercicio, bueno, pues lo que consiste es hacer instalaciones rurales que tienen una característica diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en lo urbano, ¿no? Este es otro ejemplo de un despacho que se llama Fitecantropus, esto es en Lima, Perú. Y entonces es igual, o sea, recuperan estructuras de edificios que están ahí abandonados y entonces las rehabilitan y esto también es un espacio para un comedor, para una atención, porque además de comedor funciona también para hacer exposiciones y todas esas cosas, y se dan cuenta que con todo esto es material recuperado, ¿no? O sea, es reciclado, donde también pues la mano del arquitecto. Aquí en México hay un taller que se llama Comunal, de Erika y de Jessica, son dos chicas que tienen este taller. Y entonces ellas se van al ámbito rural y empiezan a trabajar estos proyectos que son de autogestión, ¿sí? Autogestivos quiere decir que van coordinando un proceso donde las personas participan con ideas y participan sobre todo con mano de obra para poder construir este tipo de viviendas. Esta es una vivienda en la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? Y ahí está, o sea, ¿a poco no les gusta? No sé qué opinión tienen de este tipo de vivienda. ¿Sí les gusta o no les gusta? Bueno, ahorita que alguien se decida me dicen. Pero sobre todo, aquí la idea es entender cómo hay habitantes, cómo hay personas que tienen un estilo de vida y que ese estilo de vida tiene mucho que ver con su cultura. Y cuando entras a hacer un proyecto y dices, bueno, pues es que cocinan así, comen así, se duermen de esta manera, se duermen en una hamaca, o sea, eso lo tienes que entender como arquitecto y no tratar de inducir modos de vida que tú los tienes asumidos en una sociedad que tiene otros valores, ¿sí? Entonces, esta es de las imágenes más potentes que tienen estas chicas, que son proyectos y que son muy interesantes porque esa parte de entender modos de vida, pues ahí está respetada, ¿no? O sea, no es como un Infonavit que llega y te pone todo lo que debes de hacer en cuartitos pequeñitos y todo pues muy reducido. Este es un ejercicio que se realizó, que lo realizó Marcos Betanzos, que convocó a 100 despachos de arquitectos para que trataran de dar propuestas de construcción a partir de un reciclaje de lo que encontraran en un basurero. Entonces, lo que encontraron en un basurero, eso se puede transformar en estas ideas, ¿no? Y entonces tiene 100 ideas, pues si quieren googlear, el proyecto se llama Bordo 100, y entonces van a encontrar muchas ideas de reciclaje de materiales. Y bueno, aquí también pues el trabajo de Sheffield, de la Escuela de Arquitectura. Entonces ahí tienen todo perfectamente sistematizado. Y entonces ahí tienen un apartado que se llama Live Projects, que precisamente es conectar problemas reales con el ejercicio académico de la escuela.
La escuela de Talca que les comentaba, la escuela de Talca está en Chile, pero está en una región natural, entonces es como casi un internado donde están estudiando arquitectura y entonces su actividad es permanente y tiene mucha vinculación con la naturaleza, entonces todo lo que hacen es pues casi trabajo de madera, el material básico es madera, y se ponen a diseñar cosas y se ponen a construir cosas de una manera muy interactiva, ¿no? Y estos son ejemplos de precisamente los proyectos que salen en autogobierno, ¿sí? Estos proyectos que salen en autogobierno pues son todos de tipo social y casi todos están situados en la Ciudad de México. Es un proyecto de recuperación de vecindades, o sea, hubo vecindades que se estaban cayendo y entonces pues las rehabilitaron y todo lo que se propone pues es pues recuperar esos espacios para que queden totalmente habilitados. Eso es lo que les comentaba. Este es un ejercicio del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, en donde hicieron una propuesta de un centro comunitario y entonces trabajaba muy de cerca con la comunidad y se pudo lograr esta idea de construcción de este centro comunitario, ¿no? Lo coordinó Alfonso Garduño, aquí lo puse, Alfonso Garduño. Este es un caso también muy interesante en Chile, también en la Universidad Católica de Valparaíso, que también empiezan a trabajar proyectos, construcción escala 1 a 1. Cuando digo escala 1 a 1, quiere decir pues en la realidad, pues con madera, por supuesto. Hay una gran tradición de construcción en madera en Chile, que tal vez es muy bien aprovechada y nosotros también podríamos tenerla, nada más que nosotros generalmente, como somos más conectados hacia Estados Unidos, concreto y acero es nuestro material como para proponer edificios. Bueno, vamos al tema de nuestra facultad. Fíjense que en nuestra facultad de arquitectura hemos tratado de impulsar esta idea de trabajos en la comunidad, bajo la perspectiva de responsabilidad social, y me parece que hemos avanzado, me parece que hemos dado un paso, pero me parece que también que hemos de dar muchos más pasos. Creo que apenas empezamos a ver que es súper importante siempre estar en estos lugares donde se requieren proyectos, y este es un plano de la ciudad de Morelia, donde se refleja estas partes donde hay un rezago urbano y están marcadas en rojo, ¿sí? Y en naranjas son las que no están al límite. Pero entonces, si los vemos, pues vamos a entender que la ciudad requiere de mucha intervención para que en estas partes marginadas se pueda empezar a tener otro tipo de condiciones de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este grado de marginación, que es otro plano que es muy similar, pues hay indicadores muy altos en todas las partes en rojo y en todas las partes de un guinda también subido, y pues son pocas realmente las partes que esos índices de marginación no son importantes, ¿no? Son todas las áreas más claras, esas son las que no tienen esos indicadores. Entonces, leyendo esto, en el 2019 hicimos un primer taller multinivel. El taller multinivel es un ejercicio donde se juntan estudiantes de 10º, 8º, 6º, 4º, 2º, y se hacen equipos de trabajo y les damos un tiempo, pues que no es muy largo, una semana, para que puedan hacer una propuesta temática. En este caso el tema fue pues áreas de juego infantiles, un playground le llamamos, y entonces los chicos tendrían
que atender en un proyecto las necesidades de niños. Y entonces las necesidades de niños, que ellos detectaran en un lugar específico. Entonces ellos fueron a buscar un lugar donde se podía hacer esta intervención y la hicieron. Entonces resultó que en todos estos puntos que ustedes ven, pues ellos hicieron algo, hicieron desde limpieza, pintura, algunos hicieron juegos infantiles, algunos hicieron mobiliario, bancas, botes de basura, reutilizaron llantas, etcétera, y hicieron todo ese trabajo. Entonces, este es el primer ejemplo que traigo de responsabilidad social y que tuvo un alto impacto porque participó toda la facultad en ese momento, en el 2019, precisamente un poquito antes de la pandemia. Después les voy a traer un trabajo que se hizo en la maestría de diseño avanzado. Este es un trabajo de un taller que también tiene esa misma idea, pero que trabajó en una unidad habitacional que está aquí en Morelia, que se llama Pípila. Es ahí por la calle Cuautla y Allende. Y entonces, lo primero que tuvimos que entender es cómo las unidades de Infonavit fueron dándose en la ciudad. Entonces, las unidades de Infonavit pues surgen en la década de los 70s, cuando coincide con esa migración del campo a la ciudad, y entonces la necesidad de viviendas empieza a generar como una respuesta oficial donde hay dos instituciones claves para poder producir vivienda, Infonavit y Foviste, y pues atendiendo esta idea de demanda de vivienda, ¿no? Entonces, para esas fechas, pues los crecimientos se ven cómo suceden, 20% de la década de los 90 a los 2010, bueno, son 2, crece mucho. Y aquí está la línea del tiempo para entender cómo suceden las unidades habitacionales aquí en Morelia. La primera fue el Infonavit La Colina en 1974. Donde nosotros hicimos el ejercicio fue el Pípila, que es una unidad que se construyó en 1978. Entonces, para 1978 a la fecha, pues ya hay 32, 50 años, ¿no? 50 años estamos hablando, prácticamente. 22 más 22, 44. 44 años para ser exactos. Y estas unidades habitacionales están ubicadas pues allí en este mapita. La que nosotros desarrollamos es la que está ubicada en el número 4. Es una unidad habitacional que está prácticamente en el centro de la ciudad. Hay 2 unidades habitacionales que están ubicadas en el centro, que es esta del Pípila y la que está en Plan de Ayala, que es la 7. La 4 y la 7 son unidades habitacionales que están prácticamente dentro del centro histórico de la ciudad. Entonces, tienen muchas ventajas por su ubicación, porque ustedes seguramente se percatan de que a mayor distancia de ubicación de donde vives a donde estudias o donde trabajas es tiempo, dinero, esfuerzo y muchas cosas. Entonces, por eso estas unidades son muy codiciadas, son muy bien valoradas porque están bien ubicadas, aunque muchas de ellas tienen mucho deterioro. Entonces, el ejercicio de nuestros estudiantes de la maestría fue precisamente entender cómo era la vida cotidiana de las personas, además de entender cómo eran los edificios ahí están, ¿no? Pero cómo convivían las personas, cómo se organizaban, cómo usaban el espacio público. El espacio público donde son estacionamientos, pues muchas veces son canchas también, o áreas de tianguis, etcétera, etcétera. O lugares muy peligrosos donde son asaltadas las personas. Entonces, eso tenían que empezarlo a entender nuestros estudiantes. Entonces, todos los mapeos que hicieron, encontraban cosas, ¿no? Encontraban dónde estaban las áreas de los juegos infantiles, donde había una tiendita en un departamento, donde había una cancha en un estacionamiento,
entendían pues cómo era lo que estaba sucediendo en estas unidades y cómo eran los desplazamientos y las actividades de ahí. Entonces, estos mapeos nos sirvieron para entender precisamente cómo era todo el ambiente. Aquí lo importante fue que en este proceso de análisis de la realidad, nuestros estudiantes interactuaron en talleres, hicieron encuestas, hicieron una invitación a los vecinos y los vecinos empezaron a sumar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues la problemática que les comentaba, ¿no? La inseguridad, la basura, el deterioro, la fauna nociva, etcétera. Entonces, todo está mapeado. Y esta es una de las imágenes nocturnas de ese lugar, porque también había que entrar ahí para conocer en diferentes horarios cómo era esa dinámica y cuál era el estado de deterioro de lo que existía ahí. Y entonces a partir de los talleres, pues los chicos se fueron ganando la confianza de los vecinos y al día de hoy creo que, bueno, pues hay una sociedad de vecinos que sigue tratando de que su unidad habitacional pues no decaiga, ¿no? Y entonces ahí están los vecinos y con nuestros estudiantes hicieron un plan general donde participaron todos, ¿no? O sea, no nada más nuestros estudiantes, sino en realidad participaron los vecinos también. Y ahí ya es una toma general de la unidad habitacional. Y así es como quedó ya después de la intervención. Estos chicos hicieron además pues una intervención de un monolito que es de concreto, donde los chicos se divierten mucho, donde están ahí subiéndose y cayéndose y todos pues todos bien, ¿no? Ellos son los chicos que hicieron el trabajo y pues ahí están. Ahí está la intervención, ¿sí? Entonces, con esto, pues concluyo que este tipo de trabajos, pues nos dejan una gran riqueza, pero además creo yo que impactamos a la sociedad, que le retribuimos en algo a la sociedad lo que está invirtiendo en la universidad. Y actualmente, en este momento, estamos realizando el segundo taller vertical, que le estamos haciendo en conjunto con SEDATU, y que bueno, ese todavía no tengo los resultados, van a entregar el día de mañana los proyectos y en la semana vamos a estar construyendo en 5 espacios del periurbano urbano, pues, de Morelia, pues alguna intervención. Y no sé, pues a mí me gustaría dejar hasta aquí mi explicación para dar una parte donde podamos interactuar con preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que tuviera alguna pregunta al doctor? Adelante, ¿algún comentario? Tenemos una mano levantada. Uciel, adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. ¿Usted a qué cree que se deba el bajo índice que tenemos como egresados de la escuela, de las facultades de arquitectura a nivel nacional en la prueba de Ceneval? Bueno, me gustaría escuchar si tiene usted alguna idea, alguna hipótesis. Bueno, para quienes no sepan, pues el examen Ceneval es una prueba de evaluación para el egreso, es un modo de titulación en algunas universidades y en algunas carreras. Y pues este examen apenas hasta este año, 2022, tenía
se componía de 2 pruebas, una que era pues la de rigor, que era una especie de repentina, donde se tenía que desarrollar un anteproyecto. Y bueno, la otra parte era pues, de conocimientos generales de lo que se imparte en el programa educativo de arquitectura. Bueno, ya me fui muy largo con todo eso, pero espero que se recuerde de la pregunta, maestro. No, sí, Uciel, y gracias por estar aquí. Es un egresado de nuestra maestría también, ¿no? Entonces, fíjate que hay 2 cosas que tengo que comentar del Ceneval. La primera, Ceneval, como tú lo acabas de mencionar, es una prueba que se realiza en 2 partes, una práctica y una teórica. Y que como característica fundamental es que el tiempo para resolver la prueba práctica pues puede ser cuestionado porque se realiza bajo el esquema de un ejercicio rápido de poner en la mesa una propuesta con un corto tiempo y bajo un esquema muy técnico, ¿sí? Entonces, esta prueba realmente, por ejemplo, en la UNAM no es válida para poderse graduar, ¿sí? Hay universidades que la han aceptado y hay universidades que no la han aceptado, porque también Ceneval puede ser cuestionado, o sea, es un organismo fuera del ambiente de la universidad que trata de evaluar el conocimiento de la universidad, ¿no? Entonces, desde ahí hay una controversia que habría que entender. En nuestro caso, nuestra universidad la ha asumido como una prueba válida para poderse titular. Hasta ahí todo bien. Pero si nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo en el aula y qué es lo que está sucediendo en la prueba, son cosas 2 diferentes. O sea, en la enseñanza de la arquitectura, en nuestra universidad, generalmente esa prueba, así como está en el Ceneval, no es realizada. O sea, no es practicada en ningún momento. O sea, a nuestros estudiantes no han hecho nunca una prueba igual. O sea, nunca les hemos dado un proyecto a resolver con 6 horas para que lo resuelvan. Entonces, eso puede ser determinante, entenderlo. O sea, si nosotros preparamos para Ceneval, pues deberíamos de hacer como 10 ejercicios parecidos para que puedan estar preparados para resolverlo de esa manera. No lo hacemos de esa manera. Y por otro lado, bueno, ciertamente los índices de reprobación más evidentes están en esa prueba práctica. Creo yo que en los de teoría pues no hay ningún problema, todos los han podido resolver bien. Entonces hay que entender ese planteamiento. Creo yo, en todo caso, que nosotros deberíamos de poner en la mesa si es lo que queremos realmente para nuestros egresados, que puedan resolver ese tipo de pruebas con esas condiciones, o en todo caso pues tratar de ver precisamente este tipo de ejercicios que pongo en la mesa para poder entender una realidad y cómo puedan actuar, ¿no? A fin de cuentas, el título viene por un trabajo de tesis en su mayoría, o por esta nueva opción que se ha abierto y que en muchos de los casos pues lo han tratado de optar por una condición de práctica, de practicidad, en 2 días liberarse de un proceso, ¿no? Entonces creo yo que esa reflexión vale la pena. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo también que muchas veces es fácil pensar que pues te puedes titular en un examen, ¿no? Pero bueno, los datos ahí están, los resultados de Ceneval indican que pues, de los sustentantes solamente el 17%, entre el 17%, hemos estado, creo que el mayor índice ha sido del 20%, pero cuando inició, pues era de un 7% de los que lo presentaban, lo pasaban. Pero sí es muy válida la reflexión de los, la medida que ellos tienen, ¿no? Para, digamos, los criterios de evaluación que ellos manejan para evaluar algo, pues que hasta cierto punto es subjetivo, ¿no? Que es esta parte como, pues esa parte subjetiva de la arquitectura. Pero creo que sí, en cierto modo, sí se evalúan, pues muchas variables que son
pues que son propias del proceso de diseño arquitectónico, ¿no? Que digo, son muchas variables que hay que estar considerando, desde condiciones ambientales, procesos constructivos, contextos naturales, sociales, etcétera. Entonces, bueno, puede que sí haya un vacío, digamos, en la enseñanza del diseño, de cómo pensar, digamos, de manera holística en muchas variables para llegar a una solución, digamos, de un problema de diseño. Bueno, muchas gracias. Ese era mi comentario, pregunta. Saludos, Uciel. Sí, no sé si alguien más quiere participar. Sí, Moisés, adelante. Gracias, doctor. Rápidamente, nada más a mí me gusta todo el aspecto antropológico del ser humano y el estudio antropológico del ser humano, y la verdad es que me estaba preguntando ahorita durante su plática si existe algún antecedente de la primera corriente arquitectónica como raza humana, como Homo sapiens. Sé que el Homo sapiens, antes de entrar al sedentarismo o que descubrió la agricultura, pues no tenía ni la oportunidad de pensar en algún tipo de cultura arquitectónica, ¿no? Después de que se descubre la agricultura hace unos 11,000, 12,000 años, pues sí, a partir de ahí creo que se generan muchas disciplinas, me imagino que entre ellas la arquitectura. Quería preguntarle si existe un antecedente a las primeras civilizaciones que se conocen, pues, como son las culturas que se originaron ahí en la región mesopotámica. No sé si existe algún antecedente de alguna corriente arquitectónica antigua. Por supuesto que sí. Creo que hay esta parte donde se estudian las culturas antiguas. Se estudia de una manera integral, se estudian, por ejemplo, los modos de producción, la economía, esta evolución del nomadismo al sedentarismo, y como bien lo cita, los primeros asentamientos en Mesopotamia, ¿no? Creo que además esta huella es cultural. Esta huella cultural te define muchas cosas, ¿no? Vuelvo al tema, cómo vivían. Esto como tal está registrado y está totalmente evidenciado, y se dedica mucha gente a este estudio. O sea, yo, por ejemplo, acabo de visitar Europa y, por ejemplo, ellos cuando hacen una obra descubren siempre arqueología y cómo está la ciudad, ¿no? En Barcelona hay un barrio que se llama el Born, entonces acaban de hacer un lugar arqueológico cubierto. Era un mercado y empezaron a tratar de rescatarlo y encontraron todo eso. Pues había una ciudad allí, había calles, había unos pozos que era cómo se abastecían de agua, etcétera, etcétera. Entonces, todo está registrado. Ahora, no sé si la inquietud vaya en el sentido de que eso que se está descubriendo, que ha estado ahí, ¿cómo puede reflejarse en lo que se está haciendo ahora? Creo yo que todo es una evolución, que todo es una evolución que toma lecciones de lo que sucede históricamente. Yo les digo a mis estudiantes, hay un sistema de análisis que se llama sincrónico, que precisamente da cuenta de las evoluciones y retoma muchas veces lo que sucede en la antigüedad. Por ejemplo, las escuelas, ¿no? Las escuelas que antes eran ágoras, donde había una persona que al aire libre les daba una cátedra. Digo, eso que está sucediendo ahí, mírenlo en el campus universitario. Ahora con lo de la pandemia, muchos profesores salieron ahí al campus y empezaron a dar su clase en el césped, ¿sí? Como se hacía antes. O sea, todo es
cíclico, todo es retomar conceptos. Ahora, muchas de las cosas no las podemos reproducir tal cual, porque, por ejemplo, los sistemas de construcción. Los sistemas de construcción en la antigüedad, pues muchos de ellos, pues dependían de materiales naturales y que los modos de producción tenían que ver con la esclavitud. O sea, cómo se construían las pirámides, cómo se construían los grandes edificios, era precisamente someter a las personas para que trabajaran, pues no sé cuántas horas para poder hacer esas grandes obras. Entonces ahora es muy complicado eso, ¿no? Y además no hay materiales, los sistemas constructivos son muy evolucionados y no tendría ni caso volver a hacer eso que ya tenemos por ahí. Entonces, no sé si con esta reflexión podría contestar la pregunta o hay algo así muy particular que quieras que comente. No, sí, ya me dio un panorama en relación a lo que siempre he pensado, que es una consecución de lo que todas las disciplinas siempre están basadas en algo que nos van dejando nuestros antecesores. Así es. Gracias, doctor. Sí, maestro, pues qué amable. Doctor, yo nada más un comentario. Sí, Rufino. Que bueno, yo me doy cuenta, base a esta práctica, que bueno, la evolución del ser humano, pues va también a la par de las construcciones, a la par del desarrollo de la cuestión arquitectónica y de los diseños. Y me llamó mucho la atención lo que se mencionó al principio sobre la responsabilidad social universitaria, ¿no? Este cambio de pensamiento, ¿no? De que ahora vamos a devolver algo a la sociedad de lo que nos está dando y que la universidad, mediante diversos proyectos, pues llegue a esa vinculación, ¿no? Que es uno de los fines propios de nuestra misma universidad. Me llamó mucho la atención esa parte y la aplaudo, de verdad, ¿no? Y ojalá que en diversas facultades también, y creo que lo están haciendo, a veces no nos enteramos, que también se forje, ¿no? esa ideología, esa cuestión. Yo le quisiera hacer una pregunta, doctor. Tenemos a muchachos que están en el tronco común y están a punto de elegir su bachillerato. Entonces, para aquellos que estén interesados en estudiar arquitectura, ¿qué es lo que usted les pudiera comentar? ¿Cuáles son las características que necesitan la Facultad de Arquitectura? Digamos que, a ver, necesitamos alumnos que vengan con tales características, que sepan esto, etcétera, ¿no? Es lo que yo le quisiera preguntar. Gracias. Sí, Rufino, pues bien, mira, creo yo que tratando de recordar mi proceso de ingreso a la facultad y lo que les comentaba a un inicio, que yo no sabía en qué facultad iba a inscribirme, hasta al llegar a la ventanilla y sacar la ficha. Fíjate que creo yo que hay una idea de que para estudiar arquitectura tienes que ser buenísimo dibujando. Primero, tienes que ser buenísimo haciendo maquetas. Y todos los que van a arquitectura porque no les gustan las matemáticas. No sé, me parece que eso es una idea muy generalizada. Pues bueno, pues les voy a decir que no necesariamente se requiere ser buenos dibujantes, no necesariamente se requiere ser buenos maquetistas. Y sí se requieren las matemáticas, ¿sí? Que son como mitos, ¿no? Pero además, yo creo que es fundamental que el estudiante de arquitectura tenga una capacidad crítica muy buena. O sea, porque un diseñador es eso, es un crítico de lo que está viendo y dar una solución diferente, porque ese es su papel como diseñador. O sea, no tiene ningún caso que tú repitas los esquemas que están ya establecidos, porque eso no es diseño, eso nada más es como replicar lo que ya está. Entonces, para el diseñador, súper importante que tenga una actitud crítica, que diga, bueno, eso por qué no funciona, puede funcionar de otra manera o bajo otras circunstancias. Cosa lo que estamos haciendo, ¿no? O sea,
estamos viendo que solo un 20% de los estudiantes se conectan con proyectos inmobiliarios como los que tenemos en nuestros ejercicios de la facultad. Y hay un 80% de producción de la ciudad donde el arquitecto no interviene, ¿no? ¿Por qué no interviene? Pues porque no se sabe conectar con esos problemas, porque entiende que su sistema de trabajo no se adapta a poderse conectar con esa necesidad. Entonces creo yo que la actitud crítica es súper importante, leer, ver cine, ver teatro, viajar. Es una característica que creo yo que debe tener un estudiante de arquitectura. No sé si con eso contesté tu pregunta, Rufino. Sí, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, quiera participar? ¿Alguna pregunta? Al parecer ya no hay preguntas, doctor. Pues no nos queda de otra más que pues agradecer el día de hoy en este puentecito realmente que tenemos. Gracias por darnos esta plática, por permitirnos escucharlo y sobre todo que nos llevamos también una idea nueva acerca del diseño, acerca también de la responsabilidad universitaria, acerca de todas estas cuestiones que a veces pues no alcanzamos a percibir, ¿no? Y creo que vamos con otra visión un poco más abierta. Gracias, maestra Erika, por permitirnos tener este tipo de ponencias muy interesantes, al señor director, que también estuvo por aquí, y al maestro Roberto, al doctor Juan Carlos Lobato Valdespino. Gracias, doctor. Ojalá que lo sigamos teniendo por aquí más seguido y pues estamos a sus órdenes también. Adelante, maestra Erika, si gusta comentar algo. Nada, pues nada más darle un abrazo desde la distancia al doctor. Muchísimas gracias. Un gusto de verdad volver a verlo, coincidir, y esperemos que no sea la última vez, doctor. Pues que tengan un bonito fin de semana y mil gracias a todos los presentes. Gracias, hasta luego. Gracias, un placer.